tardes, bienvenido y bienvenida al webinar de empleabilidad organizado por la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. Esta actividad está siendo grabada para hacer subida a nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompaña Ilse Burrock Luque, quien es abogada, tiene un diplomado en Derecho del Trabajo Procesal Penal, diplomado en Mediación, Maltrato y Abuso Sexual Infantil, Derecho de Familia, además de corredora de propiedades, y tiene estudios de título policial local, colisiones, ley del consumidor y ley 20.009. Ilse nos presentará el webinar denominado Derecho Laboral, lo que debe saber del contrato de trabajo, deberes y derechos. Se debe recordar a los presentes mantener en todo momento sus micrófonos en silencio para no interrumpir la exposición. Las consultas las pueden hacer al final mediante el chat o levantando la mano para dar autorización a aprender su micrófono. Ilse, bienvenida y puedes comenzar con la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo, quisiera señalar que me encuentro muy contenta por la invitación que nos hicieron de poder estar en esta charla informativa para que ustedes como egresados puedan salir al mundo laboral con herramientas firmes y definiéndose ante cualquier posible amenaza de sus derechos como trabajadores. Ya, mi nombre es Ilse Burrock Luque, como ya me habían presentado, soy de profesión abogada. Trabajo actualmente en mi estudio jurídico. Llevo principalmente causas laborales a favor del trabajador, así como causas de derechos de familia, minero, y tengo una cartera de banco en policía local. Me gustaría, para conocernos un poco más, si alguien quisiera presentarse, nombre, carrera y a qué le gustaría dedicarse. Hay una persona que tiene el nombre, dice Hanshin, él está levantando la mano. Ya sí, que se presente, no hay problema. Es que yo no los puedo ver porque los tengo en el celular, entonces que se vayan presentando nomás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Hola, bueno, yo soy ingeniero en ingeniero ejecución, administración de empresas. Yo, la verdad, salí de la universidad hace rato ya, hace 20 años ya, más de 20 años. Pero igual me llega la invitación y aprovecho la oportunidad porque nunca está de más aprender algo más a lo que uno estudió y a lo que se trabaja. Claro. ¿Ya? Bueno, como digo, ya soy titulado del año 99, pero me interesó el tema porque yo trabajo en esto y nunca está de más conocer algo más. Yo soy fiscalizador de la Inspección del Trabajo en Arica. Bueno. Entonces, claro, sé del tema, no me voy a meter, por si acaso, no la voy a interrumpir, pero sí me gusta a veces, hay cosas que, a ver, nosotros lo tenemos establecido bajo el código, ¿no es cierto? En los artículos del cuarto hasta el 10º establece mayormente lo que es el código del trabajo, o sea, los contratos. Pero hay cosas que de repente no las sabemos porque es una parte legal, ¿ya? El código está escrito, pero también hay interpretaciones, y eso lo ven ustedes, ¿no es cierto? No lo vemos nosotros. Entonces, por eso igual a veces es bien bueno poder enriquecer el conocimiento. Y por eso también me inscribí para este webinar. Y espero que esté muy buena la charla. Muchas gracias. ¿Alguien más que se quiera presentar? ¿Aló, se escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Estudillo, de acá de Antofagasta, técnico en Administración de Recursos Humanos y también Ingeniería en Administración de Empresas. Me llegó este webinar, bueno, trabajo en la Seremía, ahora estamos como en una actuación en el teatro, así que espero tomarle un poquito de atención, estoy trabajando, pero me interesó el tema porque igual tengo experiencia, pero nunca es... siempre es bueno aprender algo y me interesó mucho este curso o esta charla en realidad. Muy bien, gracias. mucho gusto, gracias por conectarse. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Hola, buenas noches, por acá, Joel Canchi. Hace poco me titulé de arquitecto y me gustaría emprenderme en una empresa constructora, por lo cual el tema del contrato de trabajo, ya que últimamente hubo una nueva
actualización, parece que en el Código del Trabajo. Me gustaría como conocer eso, porque anteriormente yo había sido administrador de obra, pero igual no es malo aprender y tener como otra mirada. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por conectarse. ¿Sí? ¿Alguno más que quiera presentarse, sino para empezar con la presentación? Yo por acá no sé, Patricio Aguirre de Antofagasta. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo de profesión ingeniero informático, y lo que me relaciona a la universidad, desarrollé un magíster en gestión y dirección de recursos humanos hace como 10 años. Ahora, ¿por qué me interesó participar de esta charla? Porque en los últimos 8 años mi rol ha sido de supervisor en 2 empresas. Entonces, por la cual he tenido que tener alguna relación con lo que es directamente con lo que es el recurso humano, los temas laborales, por ejemplo, tanto como contratar, como desvincular, y algunas situaciones en particulares que me ha tocado afrontar como siendo interlocutor válido de la empresa. Entonces creo que es bueno reforzar estas materias, y por eso me interesa mucho para lo que es actual. Así que eso por mi parte. Mucho gusto y muchas gracias por conectarse. Okay. Ya, entonces si no hay nadie más que se quiera presentar, ¿podemos comenzar? ¿Sí? Sí, Ilse. Tenemos ya 80 participantes en la sala, así que puedes comenzar. Ya, a continuación voy a exponer una diapositiva para exponer los temas que vamos a hablar sobre el contrato de trabajo, y si alguien gusta me puede dejar su correo electrónico en la caja de mensajes y con gusto les puedo compartir la diapositiva. Ya, no hay ningún problema. Ahora vamos a empezar con la diapositiva. Primero, ¿qué es lo que es el contrato de trabajo? ¿Alguien sabe qué es lo que es el contrato de trabajo? ¿Alguno que me pueda contestar? ¿No? Bueno, la definición legal del contrato de trabajo dice lo siguiente: el contrato laboral es una convención legal mediante la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a el trabajador prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación de forma continua, y el empleador a pagar estos servicios una remuneración determinada. ¿Ya? Pero, ¿qué significa esto? La verdad no se entiende mucho, así que pongámoslo en palabras un poquito más simples. El contrato de trabajo es un acuerdo entre un empleador, que es una empresa, la que contrata a una persona, y un trabajador, una persona que le presta un servicio a quien lo contrató, o sea, a aquella empresa, y quien tiene por objetivo establecer todas las reglas bajo las cuales se desarrolla este servicio prestado, el lugar de trabajo, remuneraciones, fechas, etc. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver las características del contrato de trabajo. Ya sabemos qué es lo que es el contrato de trabajo, pero ¿qué características contiene un contrato de trabajo? Lo vamos a revisar a continuación. ¿Ya? Es una convención. Primero es una convención. ¿Qué es lo que es una convención? El contrato de trabajo es un acuerdo libre, nadie obliga a nadie, ¿ya? Entre 2 partes, un empleado que contrata y el empleado que es contratado, y crea derechos y obligaciones entre estas 2 partes. Eso es una convención, un acuerdo entre ambas partes. Segundo, derechos y responsabilidades. El contrato de trabajo crea derechos y responsabilidades y da un servicio determinado. Ya, por ejemplo, ejercer como secretaria o guardia de seguridad. Y el derecho y responsabilidad a que mi empleador, quien me contrata, me pague por ese servicio. ¿Ya? Es de forma continua. La definición también dice que los servicios prestados deben ser duraderos en el tiempo. Un trabajo esporádico no da origen a un contrato de trabajo. Está bajo subordinación y dependencia. El último punto, y no por eso menos importante, es la jerarquía que genera un contrato. Debemos entender que el estar contratado debes acatar órdenes de tu empleador, pero solo en lo que se refiere al mando, orden y organización de la empresa, nada más que eso. ¿Ya? ¿Por qué es importante el contrato laboral? ¿Qué creen ustedes?
¿Por qué es importante el contrato de trabajo? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante el contrato de trabajo? Yo creo que debe ser porque delimita, digamos, es como el rayado de cancha. Esto es lo que puedo hacer y esto es lo que está obligado a la empresa. Fuera de eso, la empresa no me puede obligar a hacer otras cosas que no están escritas en el contrato. Entonces, un delineamiento de mis deberes y mis funcionalidades dentro de esta. Muy bien, sí. El contrato de trabajo es importante porque establece las reglas, como decía el compañero, bajo las que una persona fue contratada. Ahí está el sueldo, el horario y cualquier otro detalle bajo el cual luego el trabajador puede defenderse. ¿Ya? Entonces vamos a ver los tipos de contratos. En Chile existen 3 tipos de contrato de trabajo: el contrato a plazo fijo, el contrato indefinido y el contrato por obra y faena. ¿Ya? ¿En qué se diferencia cada uno? El contrato a plazo fijo, este tipo de contrato establece desde un principio cuando uno comienza y cuando uno termina el contrato. Tiene fecha de inicio y fecha de término. Es generalmente el primer contrato que le dan a cada persona cuando llega a trabajar, ¿ya? Y sirve para probar su desempeño y saber si seguirán al futuro contando con su servicio. El contrato a plazo fijo no tiene duración mínima, puede ser una semana, pero sí un máximo de un año. Si la persona no tiene estudios técnicos o universitarios, y 2 años, ya, si tienen estudios técnicos o universitarios, depende para qué sea contratado, ¿ya? El contrato indefinido. El contrato indefinido es el contrato que solo tiene una fecha de inicio y no fecha de término. Ya se contrata indefinidamente como su nombre lo dice, es decir, que durará hasta que el trabajador renuncie o sea despedido. Y el contrato por obra o faena, este tipo de contrato tiene relación con los servicios prestados por la persona, pero hasta que termine una tarea en particular. Aquí se usa mucho en la minera o en las construcciones. Aquí hay fecha de inicio, no hay fecha de término o no sabemos cuándo, porque mientras se presta el servicio dura un tiempo, pero sí sabemos que en algún momento el trabajo para el cual fue contratado estará listo y por lo tanto en ese momento terminará el contrato. Ya, aquí por ejemplo puede ser una persona que fue contratada en construcción de un edificio, ya, para desarrollarse en un software a lo mejor, o a un minero, ya. Entonces, ya que tenemos los 3 tipos de contrato, podríamos entrar a ver aquí cuáles son los elementos del contrato de trabajo. Jocelyn, ¿puedo hacer una pregunta antes de que siga? Sí. Con respecto al contrato de plazo fijo o plazo, ¿podría especificar eso de que si uno es técnico, si uno tiene... ¿cuánto es el contrato mínimo, o sea, las fechas límite que se le puede hacer un contrato? Eso como que me llamó la atención, nunca lo había escuchado. Lo que pasa es que era como para dar un ejemplo, ¿ya? Depende, no sé, pues si a ti te contratan, no sé, a una señora de casa particular o contratan a una persona universitaria. No van a ser iguales los servicios que van a prestar y por ende ahí, no sé, si tú entras como ingeniero a una empresa, primero te van a contratar por 1 mes, 2 meses y después te van a contratar para indefinido. Y en cambio la persona de casa particular, esa persona empieza, ya le dicen cuánto es lo que va a trabajar, ¿entiendes? Sí, me quedó súper claro, gracias. Ya, entonces vamos a ver los elementos del contrato de trabajo. ¿Qué elementos debe tener el contrato de trabajo? Ya, ojo aquí, con este punto, el contrato de trabajo debe tener una serie de elementos mínimos que aseguren el detalle y protección del trabajador. Ya, estos elementos deben estar sí o sí en el contrato de trabajo y si no lo están, deben hablar con quien los contrató. ¿Cuáles son estos elementos? La fecha del contrato. Ya, este punto hace referencia a la fecha en la que se celebró el contrato, en la que se firmó. ¿Por qué es importante este punto? Es importante porque el empleador tiene un plazo para que se firme desde el día en que tú entraste a trabajar. Ya, igual lo vamos a ver un poquito más adelante, así que calma.
Y si no se cumple con este plazo, se arriesgan multas y sanciones. Ya, entonces, como decía, se arriesgan multas y sanciones si no se cumple con el plazo para el contrato de trabajo. En definitiva, en esta fecha es la que se tiene que firmar el contrato. Servirá para comparar la fecha en la que el trabajador entró a realizar sus funciones, ¿ya? Los datos del trabajador. Este punto debe incluir el nombre completo del trabajador, la nacionalidad, el RUT, la fecha de nacimiento y la fecha en la que comenzó a trabajar, ¿ya? ¿Por qué es importante la nacionalidad? Porque el 85% del personal de las empresas debe ser chileno. ¿Por qué es importante la fecha de nacimiento? Porque permitirá fiscalizar la contratación de menores. ¿Ya? ¿Por qué es importante la fecha de ingreso? Porque va a servir como medida de prueba para poder confirmar la antigüedad del trabajador en la empresa. Recordemos que la antigüedad de cada persona da pie a ciertos beneficios como el monto de la indemnización, el dinero que se le va a dar el empleador al trabajador si es despedido injustificadamente, ¿ya? Y el feriado legal, las vacaciones, entre otros. Sobre la fecha de ingreso, va a servir también para compararla con el día en que se firmó el contrato. ¿A qué nos referimos? El punto mencionado anteriormente, y el que también, bueno, vamos a explicar más adelante, el plazo que tiene el empleador para escribir el contrato de trabajo y la fecha en la que la persona entró a trabajar. Ya, los servicios prestados. Bueno, quizás uno de los puntos más importantes y hace referencia a los servicios que va a prestar el trabajador para la empresa o para el empleado. La dirección del trabajo nos obliga a que este punto sea lo más claro posible, ya que si no están claras las funciones, el trabajador podría negarse a realizar cualquier otro tipo de función que no estén escritas en él. ¿Ya? Si ustedes están contratados para trabajar, no sé, de eléctrico y los mandan a hacer una hora de gaffiter, ustedes pueden decir que no porque no está en su contrato de trabajo. ¿Ya? Bueno, el lugar de trabajo. Este punto tiene relación con el lugar donde van a trabajar y donde van a prestar servicios. La dirección de la oficina, por ejemplo. Y es un punto clave ya que el Código del Trabajo es explícito en indicar la dirección que debe quedar clara en el contrato de trabajo. Y si no, se puede cambiar a la persona de forma arbitraria hacia otra ciudad o región. ¿Ya? No pueden llegar y cambiarlos, por eso que es necesario que se diga dónde está el lugar donde van a trabajar. ¿Ya? La remuneración. El contrato de trabajo debe incluir también el monto que se va a recibir por sus servicios y el periodo en el que se les va a pagar, sobre todo el monto. No puede ser menos del sueldo mínimo si se trabaja las 30 horas semanales o más. Y sobre la fecha de pago puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual, siempre que no pase más de un mes entre cada pago. ¿Ya? La duración de la jornada. ¿Cuántas horas a la semana va a trabajar la persona? ¿Cuántas horas diarias? ¿Cuál será su horario de trabajo? ¿Cuál es su hora de almuerzo y cuánto va a durar? Todos estos puntos deben quedar bien detallados en el contrato. El plazo del contrato. Bueno, en Chile existen 3 tipos de contratos: plazo fijo, indefinido y por obra, como ya lo habíamos mencionado. Bien, entonces el contrato de trabajo debe indicar qué tipo de contrato está firmando la persona. ¿Ya? Y también otro tipo de acuerdo que en este punto tiene relación con cualquier otro acuerdo al que puedan llegar con el empleador. Por ejemplo, si existirá un aguinaldo de Navidad, o si tendrán un bono por cumplimiento de metas, o si existe un día a la semana en el que podrá trabajar desde la casa, etc. Ya cualquier otro acuerdo debe estar en el contrato, si no, imposible poder exigir su cumplimiento. Elementos que no puede incluir el contrato de trabajo. Disculpa, una consulta. Sí. Entiendo que hay una diferencia entre la palabra remuneración y sueldo, ¿es correcto? Sí. ¿Cuál sería? Sí, mire, esa es para poder seguir. Yo todas las consultas, si quieren, me las puedo hacer al final. Ok.
Ya le voy a responder esa pregunta, pero para poder seguir con el hilo de la disertación. No hay ningún problema. Me vas a acordar sí al final. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los elementos que no puede incluir el contrato de trabajo. El contrato de trabajo no puede incluir ningún elemento que obligue al trabajador a renunciar a sus derechos como trabajador, ya que están otorgados y reglamentados por las leyes laborales. Ya son muchas las leyes que protegen al trabajador, pero a modo de ejemplo, el contrato de trabajo no podría incluir, no sé, que las vacaciones sean de 10 días hábiles al año, ya que por ley son 15, ¿ya? Son 15 o más. Que el ingreso sea menor que el mínimo, o sea, que el sueldo vaya a ser menor que el ingreso mínimo mensual que está estipulado por ley. Eso tampoco se podría estipular. Que la persona renuncie a su derecho postnatal en caso de ser una mujer y que esté en su edad fértil. ¿Ya? Como ven, ahí cualquier regla que vaya en contra de la ley del Código del Trabajo está prohibido y no tiene efecto en el contrato. Servicios, vamos a ver los servicios que nos dan origen a un contrato de trabajo. Y este punto igual es importante porque no todos los servicios prestados dan origen a un contrato de trabajo. Oficios que se dan esporádicamente a domicilio, como las lavanderas o un jardinero o las personas, no sé, una planchadora a domicilio, los lavadores de auto, esas personas que hacen servicios esporádicos, ellos no tienen contrato de trabajo. Un estudiante en práctica, tampoco, los servicios de un alumno en práctica o egresado de una institución de educación que le presenta una empresa como requisito de práctica profesional no implica un contrato de trabajo, ya que está prestando servicios como estudiante en práctica. Por eso que hay muchas carreras en las que no les pagan nada, como a nosotros. No nos pagaban la práctica profesional y no teníamos ni siquiera seguro. Si nos pasaba un accidente no nos cubrían nada. ¿Ya? Profesionales que prestan servicios o asesorías o capacitaciones. Ya, aquí podría entrar un prevencionista de riesgo que va a analizar al lugar de trabajo o algún profesor, un magíster o alguien que dé un curso, así como yo. No es necesario hacer un contrato de trabajo para hacer esos tipos de prestaciones. ¿Ya? El plazo de la firma. Este punto sí es importante. El empleador, como ya lo dijimos que es quien el que está contratando, deberá por ley escribir el contrato. O sea, digo escribir porque ya que no es solamente un acuerdo verbal, tiene un plazo máximo de 15 días desde que el trabajador ingresó a realizar sus labores para poder escribir el contrato en digital. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo comenzar a trabajar sin haber firmado el contrato de trabajo, pero en no más de 15 días mi empleador debe tenerlo impreso y debemos firmarlo. Aquí, ojo con esto, si el contrato es un contrato por obra o faena o un contrato fijo inferior a 30 días, entonces el plazo máximo para que el empleador muestre el contrato escrito y lo podamos firmar es solo de 5 días. ¿Ya? Ahí hay dos plazos diferentes. Bueno, las sanciones para el empleador. El empleador también tiene sanciones, ¿ya? Si han pasado los 15 días hábiles o los 5 días hábiles, si es un contrato por obra o faena, y tu empleador aún no trae el contrato escrito e impreso para que lo firmes, tú puedes acudir a la inspección del trabajo, lo que terminará en una sanción para la empresa que puede llegar incluso a las 5 UT. ¿Ya? Además, si el empleador nunca te dio el contrato y ya pasó el plazo, todas las condiciones que tú como trabajador menciones que tenías, un cierto horario de trabajo, un horario de entrada, beneficios, sueldos, etc., esas serán consideradas como ciertas y deberán pagarte lo que corresponda en base a lo que tú estás diciendo. ¿Ya?
¿Qué ocurre si el trabajador no quiere firmar? Si te dicen, no voy a firmar. Si tú como trabajador te niegas a firmar el contrato, entonces tu empleador puede enviarlo a la inspección del trabajo, quien acudirá al lugar donde te desarrollas tus labores y pedirán que lo firmes, ¿ya? O te citarán ahí mismo para que lo firmes allá. Si te niegas a firmarlo, sin ninguna razón en específica, el empleador podrá despedirte sin pago de indemnización, ¿ya? Ahora bien, si te niegas a firmarlo porque lo que dice en el contrato no es lo mismo que se habían acordado, hay otras condiciones escritas, ¿ya? Deberán entonces probarlo mediante pruebas como testigos, por ejemplo, y nuevamente el empleador arriesga multas si todo lo que tú dices lo hace demostrándolo con pruebas, ¿ya? Recuerden que la ley acá de Chile es bien pro trabajador, ¿ya? Un ejemplo, esto sería que llegues a la oficina, te dediques al trabajo de secretaria, por ejemplo, durante los primeros 7 días, y luego tu empleador llegue con un contrato en el que se indica que serás camarera, ¿ya? Te podrías negar a firmarlo e ir a la inspección del trabajo e incluso realizar una demanda contra la empresa, porque no es lo que ustedes acordaron desde un principio. Ya, entonces vamos a ver modificaciones al contrato de trabajo. Bueno, ha sido un artículo largo, pero necesario. Pero al fin ya podemos llegar a la parte final. ¿Puede nuestro empleador modificar nuestro contrato de trabajo? ¿Saben ustedes si se puede modificar el contrato de trabajo? Creo que no, solo se pueden agregar cláusulas. Previo acuerdo mutuo. Solo si hay consentimiento de las partes. Sí, por ahí alguien dio la respuesta. La respuesta es sí se puede, pero no de forma arbitraria. Deben cumplir con uno o más requisitos. Yo les voy a decir cuáles son estos acuerdos, ¿ya? Estos requisitos. Primero, el mutuo acuerdo. Si el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo sobre las nuevas condiciones de trabajo, entonces se puede modificar, ¿ya? La negociación colectiva. Si el sindicato consiguió mejoras laborales, se modificarán los contratos individuales con estas mejoras, ¿ya? Una nueva ley. Si se modifican las leyes de trabajo en Chile, entonces los contratos también deben adecuarse a esta nueva norma, ¿ya? El ius variandi. Este es un concepto técnico que siempre hace referencia a que el empleador puede cambiar el contrato sin preguntarle al trabajador, siempre y cuando estos cambios no afecten al trabajador, no generen un menoscabo, ni tampoco cambien dramáticamente sus funciones, ¿ya? Bueno, entonces, ya que tenemos eso ya listo, todo lo que es contrato de trabajo, vamos a ver algunos casos prácticos para hacerlo un poquito más entretenido. Caso número 1. Una empleadora de casa particular comenzó a trabajar hace 2 meses. La dueña le indicó que deberían firmar el contrato. La primera semana lo iban a firmar, pero ya va más de 2 meses y aún no le entregan el contrato. ¿Qué puede hacer ella? ¿Alguien que me diga qué puede hacer esta señora de empleada de casa particular? Buenas tardes, exigir su contrato. ¿Ya? Exigirlo, ¿a quién se lo puede exigir? A la empleadora. O si el empleador no quiere darle el contrato, tendría que ir a la inspección del trabajo a hacer una denuncia, porque ya pasaron más de los 5 y 15 días hábiles. Pero claro. Si lo hacen, la despiden, pues. Si lo hacen, la despiden. Ah, pero es que ahí también hay algo más. Mire, ya, lo primero va a ser siempre hablar con la empleadora y pedirle de buena forma que por favor se firme el contrato. Si ella insiste en no hacerlo, puedes acudir a la inspección del trabajo y le van a causar una multa de aproximadamente unas 15 UTM. Ya. Ahora bien, como decían por ahí, si ella la despide por haber ido a la inspección del trabajo, van a poder alegar despido injustificado. Y ahí en el juicio, el juez tomará lo que la empleada está diciendo como una verdad, como el compromiso verbal del sueldo, horario y todo lo que haya impactado verbalmente. Ya, entonces sí puede ir a la inspección y si la despiden,
se interpone una demanda por despido injustificado. ¿Ya? Una consulta, y si llega a ganar la demanda, no hay posibilidad de que ella siga con el mismo trabajo, que firmen el contrato y que vuelva a su labor. Sí, por supuesto. Ella puede exigir en su demanda que ella quiere seguir en el mismo trabajo y que le hagan el contrato y no hay problema. Aunque el empleador no quiera. Por el riesgo, por el riesgo también de que el trato a esta empleada sea completamente distinto con la demanda, entonces igual es como complejo. Claro, igual entramos ahí en lo que es como más moral y más que la persona va a decir me van a tratar mal después de haberlos demandado. Pero por ley se puede hacer. ¿Ya? Mira, sí. ¿Por qué el juez va a tomar lo que tú digas como una verdad? Porque no hay un documento escrito. Entonces, donde se establezcan todos estos detalles entre trabajador y empleador, como una figura más débil ante el empleador. Entonces, él tiene una ventaja, sobre todo porque ya se vulneró el derecho a no firmar el contrato, ya pasaron muchos días. Y la ley por algo tiene plazos para poder firmar los contratos, para que estos derechos no sean vulnerados. ¿Ya? Y en el caso que sea al revés, señorita, disculpe, porque muchas veces pasa que el empleador sí quiere hacer contrato, pero la persona que trabaja en hogar no quiere que le hagan contrato por el tema que no le descuenten las imposiciones y eso. Sí, esto lo vimos en un puntito más arriba, pero lo voy a volver a mencionar. ¿Ya? Disculpe, es que yo no me podía conectar por eso. Sí, no se preocupe, mire, le vuelvo a repetir. ¿Qué ocurre si el trabajador no quiere firmar? ¿Ya? Si usted como trabajador se niega a firmar el contrato de trabajo, entonces el empleador puede enviarlo a la inspección del trabajo y ahí van a acudir al lugar donde usted trabaja o le van a pedir que usted asista a la inspección para que usted lo pueda firmar. Entonces, en ambas partes se puede concurrir a la inspección del trabajo. ¿Ya? Y si usted sigue sin querer firmarlo, entonces, si usted insiste en firmar el contrato porque el contrato no era lo que usted había acordado, como lo había mencionado anteriormente, deberá entonces probarlo con testigos. Y nuevamente el empleador va a arriesgar multas, si es que la razón es porque no está lo que ustedes habían acordado, pero si se niega a firmarlo porque sí, ya ahí el empleador lo puede despedir derechamente. ¿Ya? ¿Y desde cuántas horas es obligatorio el contrato de trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. ¿Desde cuántas horas pactadas es obligatorio el contrato de trabajo? Sí. Usted es la misma persona que me consultó recién, ¿cierto? Sí, al parecer era la misma persona. No soy la misma persona. Es que se me apagó el micrófono. Sí, soy otra persona. ¿Desde cuántas horas me refiero es obligatorio el contrato de trabajo? Por ejemplo, si yo tengo una persona que trabaja en mi casa 3 horas al día. Si esa persona está constantemente yendo a su casa y va, todos los días 3 horas, igual es necesario el contrato de trabajo. Ya entiendo. Ya, si la persona trabaja esporádicamente, una vez al mes o una vez a la semana, no es necesario el contrato. Pero si la persona está haciendo trabajos durante un tiempo determinado, sí es necesario que usted le haga un contrato de trabajo, sean las horas que sean las que vaya a trabajar. ¿Ya? Entonces, si son 2 o 3 días a la semana que vaya 2 o 3 horas a trabajar, igual hay que hacerle contrato. Igual hay que hacerle contrato de trabajo. Bueno, y igual podría hacer boletas de honorario, igual podría ser por boletas. Ya. Consulta. Gracias. Si esa persona en esos 5 días que todavía no tiene el contrato hecho, especificado en sistema, tiene un accidente, ¿ya? El empleador tiene que correr con todos los gastos, ¿no? Exactamente, porque lo tiene trabajando sin contrato de trabajo. Y ahí ya sería multa para el empleador. Pero si el empleador todavía, pues si tiene a los 3 días que entró a trabajar tiene un accidente, todavía no pasan los 5 días hábiles o los 15 días hábiles que tiene para poder realizarle el contrato escrito, y tiene un accidente, ¿es multa igual para el empleador?
Sí, porque se entiende que él entró a trabajar, bueno, desde el día que usted entró a trabajar se entiende ya que está contratado por la empresa, pero solamente yo lo que hablo es por tenerlo firmado y escriturado, pero usted desde el día 1 está como trabajador de la empresa y debería correr con todos los seguros que involucra el contrato de trabajo. Ya, pero la duda que tengo yo, ¿por qué? Porque ya, usted recién estaba explicando que tenía 5 días hábiles para poder, claro... Sí, pero para poder firmar el contrato, no para que, firmar el contrato para que quede escriturado de que usted está trabajando en la empresa. Pero igual es multa para el empleador por tenerla esos 5 días, esos 3 días sin contrato y tuvo el accidente. No, porque... la ley le da ciertos días para él poder hacer ese contrato, ¿ya? Si a usted se pasa, si usted, no sé, si usted está en obra o faena y ya va el día 6º y no le han hecho el contrato de trabajo y usted se accidenta, ahí sí. Pero si usted entró el día 1 y el día 3 tuvo un accidente, la empresa todavía está en el plazo legal que le dan para poder... firmar el contrato de trabajo, escriturarlo, pero a usted sí le corre lo que es, ¿cómo se llama? El tema de la salud y de los seguros. Sí. Ya. Yo tuve un amigo que tuvo un accidente cuando entró a trabajar, ya un tiempo trabajando, pero estaba sin contrato y le llevaron el contrato al hospital para que lo firmara. Que por eso mismo lo llevaron para el hospital. A lo mejor ya estaban pasaditos los días. Ilse. ¿Sí? Y estimados, recuerden que las preguntas las vamos a dejar para el final, para llevar un hilo conductor de la presentación, que está súper interesante, pero si no, nos empezamos a perder en el camino. Así que, sí, por favor... Ya, vamos a seguir. Igual me pueden, igual yo voy a dejar mi contacto y si tienen alguna consulta no tengo problema en responder. ¿Ya? Ya. Número 2, segundo caso. Ya, presenté licencia médica durante 15 días. Ya, 15 días de licencia me dieron. Y al día número 8 me llegó la carta de despido. ¿Es posible que me despidan con licencia médica? No, eso no es legal. Ya. Bueno, mire. Si está dentro del plazo fijo, yo creo que sí, ¿no? Sí, la ley establece que sí pueden despedirte en materia privada al regreso de tu licencia médica e incluso en el curso de la misma, invocando cualquier causal salvo la señalada en el artículo número 161, numeral 1, que es por necesidades de la empresa. Si esto ocurre, pues se puede demandar por despido injustificado. O sea, si yo tiro una licencia, sí me pueden despedir estando con licencia, me pueden despedir después de la licencia, apenas yo llegue, pero no me pueden despedir por necesidad de la empresa. ¿Ya? Señorita Jocelyn. Ilse, sí, que estoy con otro teléfono. Ya. Eso cuando es tema de necesidades de la empresa, siempre echan al menos antiguo, ¿cierto? ¿O no es necesario? No es necesario. Ahí la empresa depende, ahí va a depender del criterio que tenga el jefe. ¿Ya? Caso número 3. Un empleador que lleva contratado 2 años y se da cuenta que tiene 3 cotizaciones impagas. ¿Qué puede hacer? Una persona que me responda qué se puede hacer con las cotizaciones impagas. Puede presentar un autodespido. ¿Cómo? Puede presentar un autodespido. ¿Ya? La ley Busto tal vez, no sé. Ya, mire, como trabajador pueden acercarse a la inspección del trabajo y solicitar que se fiscalice a la empresa y se exija el pago de las mismas, ¿ya? Y si te despiden con el no pago de estas, puedes demandar según el monto por sede laboral. Ya esto es a través de un juicio monitorio, esto lo ve un abogado. Y a su vez, el despido injustificado. Es súper importante porque hay una norma que si la contraparte no frena la nulidad, por cada mes que pase es un sueldo a favor del trabajador. Pero esto todo es asesorado por abogados. ¿Ya? Eso es la ley Busto, ¿cierto? Claro. Caso número 4. Mi jefe constantemente evita responder mis correos electrónicos. No me da instrucciones claras y a veces me habla con garabatos. ¿Qué debo hacer?
Denuncia de la persona de trabajo por acoso laboral. Claro, en este caso estamos en presencia de insultos y denostación que atentan contra los derechos del trabajador, de recibir un trato justo y digno, por lo que el trabajador tiene un plazo de 60 días desde ocurrido el último hecho para presentar la respectiva demanda por tutela laboral, ¿ya? Con algún abogado especialista en cosas laborales, porque aquí se están vulnerando los derechos fundamentales, ¿ya? Bueno. Pero no se puede ir, o sea, ¿es lo mismo que ir a la inspección del trabajo o tiene que ser con abogado? Sí, para presentar una demanda por tutela laboral tiene que ser con un abogado. Todas las demandas se hacen con abogado. Ya, gracias. Ya. Bueno, vamos a pasar a los derechos y deberes de los trabajadores. ¿Qué son? Los derechos son la facultad de hacer exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor, ¿ya? O que el dueño de una cosa nos permite en ella. Eso es lo que es un derecho. Y las obligaciones o deberes de los trabajadores es el vínculo que sujeta a hacer o sostenerse de hacer algo, o abstenerse, perdón, de hacer algo, estableciendo por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación de esta regla de ciertos actos, ¿ya? Bueno, los derechos laborales. Aquí vamos a hablar sobre los derechos laborales. Trabajo y libre elección de su profesión u oficio. Libre sindicación. Negociación colectiva. Adopción de medidas de conflicto colectivo. Derecho a huelga. Derecho a reunión. Derecho de información, consulta y participación de la empresa, entre otros. Ya, en relación al trabajo, los trabajadores tienen derecho a la promoción e información profesional en el trabajo, ya, a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo. Una vez empleados por razones de sexo, estado civil, edad, dentro de los límites marcados por la ley, obviamente, origen racial, étnico, condición social, religión, convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por una razón de lengua, ¿ya? A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, ¿ya? A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida, a cuantos otros deriven específicamente del contrato. Como lo hablábamos anteriormente, las otras cosas que se vienen pactadas en el contrato. Derechos del trabajador en materia de prevención de riesgos. ¿Ya? Derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y de salud. Derecho a que se le faciliten los equipos de protección individuales necesarios, como cuando uno está trabajando le pasan los zapatos de seguridad, los lentecitos y todos los equipos de protección. ¿Ya? Derecho a recibir formación teórica y práctica adecuada en materia preventiva, como las charlas que se dan antes de empezar una jornada. ¿Ya? Derecho a la vigilancia previa y periódica de su estado de salud. Los mineros cuando suben a sus labores se hacen exámenes. Todo esto son derechos del trabajador para prevenir, prevención de riesgo. ¿Qué son los deberes laborales? Porque también hay derechos, pero también hay deberes. Los trabajadores tienen como deberes básicos. Primero, cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, ya de conformidad de las reglas de la buena fe. Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. Cumplir las órdenes e instrucciones del jefe, ¿ya? En relación, obviamente, a su trabajo, a su facultad de trabajo. Deberes laborales.
el trabajador debe prestar servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean. Esto quiere decir que tiene que hacer exactamente para prestar el servicio para el cual fue contratado. Mantener la fidelidad en todo momento, ya como el secreto de la confidencialidad de empleado y empleador. Contribuir a la mejora de la productividad, siempre hay que ser proactivo. En materia de seguridad también, por ejemplo, utilizar correctamente los medios y equipos de protección que se le dan para poder protegerse, ¿ya? Y con esto ya estaríamos terminando y les agradecemos. Yo trabajo con otra abogada también, que es Jocelyn, del teléfono con el que estoy conectada. Nosotros nos dedicamos a casos laborales. Entonces les agradecemos la invitación y que se hayan conectado tantas personas. Si me dejan sus datos o sus contactos para yo poder anotarlos, y les podemos dar el power que yo presenté hoy, ¿ya? Igual les puedo dejar el correo, es barrosyvergara@gmail.com. Ahí lo está escribiendo Jocelyn en la cajita de los comentarios, ya, para que ustedes puedan escribir ahí, me escriben y yo les envío el power, ya, para los que quieran. Ahí está, barrosyvergara@gmail.com. Muchas gracias, Ilse. Realmente una excelente exposición, muy clara, muy didáctica, y yo creo que fue igual de interesante para nuestros estudiantes, egresados y egresadas, titulados y tituladas, que nos permite estar un poco más actualizados acerca de nuestros deberes y derechos a la hora de ser contratados. Ahora sí, si es que existiese alguna consulta, la podría... Yo quería, perdón, pero quería aclararle a la persona que me preguntó qué es lo que era una remuneración y un sueldo. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, la remuneración es el monto económico que se recibe por los servicios, ¿ya? Y el sueldo es la cantidad fija que se recibe como mensualmente, ¿ya? La remuneración es el monto económico que se recibe por servicios, y el sueldo es una cantidad fija o variable, ya, que se calcula bajo algunos incentivos o... ¿Ya? Sí, tiene relación de género-especie. Sí, ok, yo he hecho la consulta, muchas gracias por la duda. ¿Se pueden hacer más consultas ahora? Sí, por supuesto. No sé cuánto tiempo nos quedará para consultar. Máximo 10 minutos más. Ya, voy a tratar de ser bien breve. Siempre me ha saltado la duda, y cuando uno, por ejemplo, si era finiquitado, iba al notario público. Entiendo que ahora es diferente, es todo en línea, pero siempre está el consejo de colocar en el finiquito me reservo el derecho de ejercer acciones legales, y el notario por una vez decía, si usted coloca eso no le pueden pagar ahora. No es así. No, sí le tienen que pagar, pero lo que usted pone ahí de se reserva el derecho es en caso de que usted pudiera llegar a encontrar algo que le falte o alguna cosa que no se le dio, no se le pagó, usted puede demandar a la empresa por eso, pero sí se le debería pagar al tiro. Entonces son argucias de algunos notarios. Sí, perfecto. Que ya tienen ellos contrato con algunas empresas y les dicen, no puede hacer eso, pero eso es mentira, sí lo puede hacer. De hecho, yo se lo aconsejo a mucha gente. Sí, perfecto. En todo caso, sí, entiendo que ahora es distinto porque está todo en línea y ni siquiera uno ve al notario, así que... Así, lo otro, hay una parte dentro del Power que decía libre sindicalización. Hay quienes... yo como trabajé muchas veces como supervisor, y por manejar información privilegiada de la empresa entendía que yo no me podía sindicalizar. Más allá de mi caso particular, ¿hay ciertas restricciones para sindicalizarse? El gerente no podría sindicalizarse.
pero la restricción de que uno maneje, como por su rol de su cargo, maneje información privilegiada de la empresa, como sueldo de trabajadores, no sé, ciertas restricciones, beneficios laborales, ¿podría uno estar impedido de estar sindicalizado? Claro, en algunos casos, dependiendo qué tipo de información usted tenga de la empresa. Como por ejemplo, como le decía, el gerente no puede por razones de que él maneja toda la información. Si usted, no sé, tiene cargo como de alguna jefatura y tiene todo lo que usted mencionó, claro, obviamente no se puede sindicalizar. Ya, la última consulta, y aquí tiene que ver con el servicio público. Siempre he escuchado que el servicio público es un muy mal contratador por el tema, por ejemplo, los honorarios, ya el contrato de honorario que le exigen horario que tienen que firmar y están contratados como honorarios, pero después lo despiden. Entonces, creo que eso facilita el hecho de que puedan ser demandados por despido injustificado. ¿Qué tan una reflexión al respecto? Bueno, ahí usted podría demandar por tutela laboral, ya si es despedido. En caso de lo que está hablando de los trabajadores que son del gobierno. Los que son horarios, no me refiero a honorarios que reciben, sí. no tienen pago de FP, no tienen vacaciones, tienen muchas restricciones, pero sí que le exige horario laboral y encima le hacen timbrar o firmar. Entonces, ¿es una forma de contrato disfrazado de honorario? Sí, exactamente. Pero como le digo, hay nueva contratación que pide que dice que no se puede, ya. Pero si usted lo llegan a despedir, si está como contrata y lo llegan a despedir, no deberían. Pero si lo llegan a despedir, usted podría demandar por tutela laboral, por despido injustificado, aunque esté a contrata. Perfecto. Aunque sea honorario. Ya. Ilse, mira, quiero hacerte una pregunta en relación al artículo 22, porque de acuerdo a lo que tú mencionas del contrato de trabajo, hay una figura que es súper complicada para quienes trabajamos con el artículo 22, que muchas veces excedimos las 45 horas. ¿Cómo nosotros podemos validar el tiempo que realmente le dedicamos al trabajo? Bueno, supuestamente los que trabajan por el artículo 22 tienen que manejar un libro o una forma de demostrar su asistencia. Con ese libro de asistencia usted podría demostrar todas las horas que ha trabajado. Lo lleva a inspección del trabajo y ahí podría hacer la denuncia. Yo sé que trabajan con un libro de asistencia. Ya, y ese libro de asistencia lo debe tener el empleador. Lo deberían tener en el lugar de trabajo. Porque usted llega al trabajo y firma el ingreso. Y cuando se va, firma la salida. Con respecto a eso... Disculpe, para que todos puedan preguntar. Richard hace mucho rato tiene la mano levantada. Richard, por favor. No sé si... no, porque que levantar la mano, disculpe. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, mira, hay un par de preguntas que tenía, pero ya algunos colegas han podido responder, pero tengo una en especial que es con respecto a la cantidad de personas chilenas que tenemos dentro de un contrato o dentro de una empresa. Tú dijiste que era 85% de personas chilenas. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo extranjeros pero que están con residencia definitiva y tienen RUT chileno? ¿Ya? En este caso, ¿los contabilizan como chilenos o como extranjeros? Ahí tengo esa... No sé cómo interpretar eso. Ya, mira, las personas que son chilenas, lo que pasa es que aquí ya entraríamos en otra materia. Existen los chilenos y los extranjeros que tienen RUT chileno. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, una cosa es el chileno normal y lo otro es un extranjero que tenga RUT chileno. Son dos instituciones diferentes. Entonces, están los chilenos y los extranjeros. Los extranjeros también tienen RUT chileno, pero siguen siendo extranjeros, pero con cédula de identidad para extranjeros.
O sea que si a mí me va a fiscalizar la inspección de trabajo, no cuenta que ellos tengan RUT chileno, pero siguen siendo extranjeros. Y están con la cédula para extranjeros, porque hay dos tipos de cédula. Hay una cédula chilena y la cédula que se le da a los extranjeros, que es cédula chilena para extranjeros. No, dependiendo, tú tienes que consultarle qué tipo de cédula le dieron. Tienen residencia definitiva con cédula que dice nacionalidad colombiana, pero sale con RUT chileno. No, ellos son extranjeros. Ok, listo. Entonces tendríamos que quitar el porcentaje. Gracias. Ilse, por honor al tiempo, vamos a tener las últimas 3 consultas, que era la gente que tenía la mano levantada. Ana María, Constanza y alguien que tiene está conectado como iPhone. Estas van a ser las últimas 3 preguntas, porque obviamente el tema es interesantísimo, podríamos estar toda la noche, pero obviamente el tiempo es acotado. Así que Ana María, Constanza y iPhone, esas 3 personas, y terminamos la ronda de preguntas. Ya. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Mira, Ilse, quería hacerte una consulta respecto a lo que hablaste de la confidencialidad del empleador en una empresa. ¿De qué perdón? No escuché bien. De la confidencialidad, que habla del contrato. ¿Ya? Cuando uno firma un contrato, te ponen ahí o cuando uno te finiquitan, en realidad te hablan de la confidencialidad, o sea que uno no puede, digamos, referirse a lo que en el entorno pasa en la empresa. No sé si me explico. Sí, eso es confidencialidad, como yo lo había dicho, entre trabajador y empleador. Claro. Sí, no se puede divulgar lo que uno haya aprendido o haya visto en el trabajo que usted dio. En el momento que usted estuvo trabajando, eso queda solamente entre usted y la empresa. Siempre y cuando se acorda la ley, obviamente no vaya a ser un delito. Ya, pero usted no puede... Sí, no se puede por confidencialidad. Claro, es que a eso me refería, es que si yo vi algún momento, ponte tú, de que uno se puede afirmar en este caso por el tema de la ley, ¿no? Porque si uno ve algún maltrato o digamos que no están... Un ejemplo, ponte tú en un galpón de Sofri donde la gente no usa, qué sé yo, los trajes de seguridad, una cosa así. No, en ese caso no. Lo que entra aquí es más que nada con respecto a lo laboral, a lo que sea, lo que venga como materia de trabajo, no lo que sea vulneración de derechos, usted sí lo puede denunciar. Ok. Gracias. Ya. Constanza, o la persona que tiene como iPhone. Hola, yo estoy como iPhone. Quería hacer una consulta respecto a las licencias médicas. Lo que pasa es que yo tengo una enfermedad crónica y desde que empezó la pandemia que estoy con licencia y el empleador nunca me ha llamado. Entonces, cuando yo vuelva o ya me den de alta a mis médicos, se supone que me van a despedir definitivamente. ¿Ya? Esa es mi consulta. Sí pueden despedirla cuando usted vuelva, o de hecho la podrían despedir como yo lo había explicado anteriormente. ¿Ya? La pueden despedir, pero no la pueden despedir por necesidad de la empresa. Pero sí se podría hacer. Ya, perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ya. Y por último, Constanza, no sé si estás por ahí. Sí, buenas noches. Quería agradecer la instancia. Estuvo súper buena la charla. Mi duda es bien específica. Había un ejemplo que se había mencionado que si uno, por ejemplo, era secretaria y le pedían ser camarera, para poder informarlo a la inspección del trabajo, ¿basta con que el empleador plantee esta nueva labor o hay que demostrar pruebas y todo eso? Pues ¿me lo estás preguntando en forma de empleador o de empleado? ¿En forma de empleado? Empleado. No, te pueden llegar y cambiar el contrato así como así. Tiene que haber un acuerdo, un anexo de contrato. ¿Ya? No te pueden decir, tú estás como secretario, no te pueden decir, anda y atiende las mesas porque eso no es parte de tu trabajo. ¿Ya? Entonces tú puedes reclamar a la inspección de trabajo y negarte a hacer lo que te están mandando a hacer, sin que esto te perjudique a ti laboralmente.
Si ellos te quieren cambiar las condiciones de trabajo, tendrían que llegar a un acuerdo contigo, ¿ya? Y hacer un anexo en el contrato. En ese caso, para poder informarlo a la inspección del trabajo, ¿se necesitan pruebas o basta con que el empleador plantee como la nueva función? Sí necesita, bueno, si es por parte del, tú como trabajador, claro, haces la denuncia en la inspección del trabajo, él le dice que te están obligando a hacer algo que no está en tu contrato, llevas el contrato y tú aparte dices, mire, aquí no se encuentra lo que a mí me están obligando a hacer y yo no lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Con llevar el contrato de trabajo y algún testigo, tú tienes para poder defenderte en ese caso. Ya, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Ilse, por haber contestado esta ronda de preguntas. De verdad que, como decía antes, podríamos estar toda la noche, pero obviamente el tiempo es acotado. Ya. Estimados y estimadas, se puso en el chat una encuesta que para nosotros es de mucha importancia, debido a que es para mejorar estas instancias y mejorar nuestras actividades como oficina de egresados, así que les voy a pedir por favor que la contesten. De todas formas, mañana se enviará la encuesta por correo. Carmen, si puede apagar el micrófono, por favor. Silencio. Ya. Agradecer la participación de todos los presentes y recordarles que la oficina de egresados y titulados realiza actividades gratuitas para los estudiantes y profesionales UNAP, como webinar, taller de empleabilidad, encuentros de egresados. Además tenemos una bolsa de trabajo, www.unapempleo.cl, cuya inscripción es gratuita. No olviden mantener sus datos actualizados en nuestra página web. De esta manera se nos facilita la oportunidad de mandarles información acerca de todas estas actividades y ofertas laborales y académicas. Ilse, nuevamente agradecer por tu tiempo, de verdad muy interesante el tema, y agradecer a todos ustedes, a nuestros titulados y tituladas UNAP, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, igual. Y nos encontramos en una próxima oportunidad. Sí, Ilse, cuenta. Sí, gracias igual por la invitación. Gracias a ti. Que tengas un buen fin de semana. Bueno, hoy día es jueves, pero casi bien. Casi ya estamos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Que estén todos muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.